Me llamo don Nicolás Ramírez, y lo que voy a contar ocurrió en 1993 en San José del Valle, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Jalisco. En aquellos años, la vida transcurría lentamente, marcada por las campanas de la iglesia, el murmullo de las plazas y las fiestas patronales llenas de música, flores y fe. Ese año llegó al pueblo un pastor evangélico llamado Rafael Moreno. Hombre alto, de voz fuerte y mirada decidida, pronto se ganó la atención de muchos. Desde su humilde templo, una vieja casa de adobe acondicionada como iglesia, predicaba con fuerza contra lo que él llamaba idolatría. Su blanco principal, la imagen de la Virgen de Guadalupe que desde generaciones presidía la plaza principal, tallada en madera con manto azul y estrellas doradas. «Eso es solo madera y pintura», gritaba desde el púlpito. «Jesús no necesita madre para escuchar sus oraciones». Muchos escuchaban en silencio, algunos asentían, otros desviaban la mirada. Pero nadie lo enfrentaba directamente. Un domingo de octubre, la plaza estaba llena. Niños jugando fútbol, ancianas vendiendo tamales, comerciantes ofreciendo frutas frescas. El sol iluminaba el manto azul de la Virgen, que parecía brillar sobre su pedestal. Rafael cruzó la plaza con paso decidido, cargando una bolsa pesada. Doña Carmen, vendedora de flores, lo vio y le preguntó: «¿Qué va a hacer, pastor?». Rafael no respondió. Sacó un martillo grande y, sin vacilar, descargó un golpe seco sobre la imagen. La madera crujió. Un trozo del rostro de la Virgen cayó al suelo. «No, pastor, no haga eso», gritó Lupita, una joven madre con su bebé. Pero él continuó golpeando, fragmentando el manto, haciendo saltar las estrellas doradas. La gente quedó paralizada. Algunos lloraban, otros se persignaban. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Lupita, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Pastor Rafael, usted acaba de romper la esperanza de nuestro pueblo». Poco después llegaron los policías rurales, que lo escoltaron a su casa sin arrestarlo. Esa noche, por primera vez, su iglesia estuvo vacía. En casa su esposa María Elena lo recibió con silencio. Su hija, Anabel, de 12 años, jugaba con un rosario de plástico. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Rafael. «Me lo dio la señora Mercedes. Dice que la Virgen escucha a los niños que tienen miedo. Y yo tengo miedo desde que rompiste su imagen», respondió la niña. Aquellas palabras lo hirieron más que cualquier golpe. Pocos días después, Anabel enfermó. Al principio fue fiebre, luego tos persistente y debilidad extrema. El médico del pueblo recomendó llevarla al Hospital Civil de Guadalajara. Tras varios exámenes, el diagnóstico fue devastador: leucemia linfoblástica aguda. El médico dijo que, con tratamiento inmediato, había esperanza. Esa noche, en la habitación del hospital, Rafael se arrodilló junto a la cama de su hija y susurró: «Dios mío, no castigues a mi hija por mis errores. Ella es inocente». En la habitación contigua, una anciana rezaba el rosario junto a su nieta enferma. Por primera vez en su vida, Rafael sintió curiosidad y, tal vez, envidia por aquella fe. Después de aquella tarde trágica, San Miguel de los Santos nunca volvió a ser el mismo pueblo. Don Nicolás, que había roto la imagen de la Virgen en plena plaza, se enfrentó al silencio más espeso y profundo que pueda haber. Al día siguiente del incidente, don Nicolás abrió su iglesia evangélica como siempre. Encendió las luces, puso flores frescas junto al púlpito, ajustó cuidadosamente la Biblia sobre el atril y esperó. Pero las bancas permanecieron vacías. Nadie apareció. Las calles se sentían distintas. El pueblo entero parecía evitar cruzarse en su camino. Cuando don Nicolás entraba en la panadería,
El saludo antes cálido de doña Carmen se volvió cortés pero frío. «Buenos días, pastor», decía ella bajando los ojos, sin ofrecerle ni café ni pan dulce, como acostumbraba. En la carnicería de don Rubén, donde siempre le apartaban el mejor corte para su caldo, ahora apenas le entregaban la carne sin mirarlo a los ojos. Hasta los niños, que solían correr a abrazarlo gritando «¡Pastor Nicolás!», ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres. Pero lo peor era lo que pasaba en su propia casa. Su esposa, Lupita, mujer prudente y paciente, empezó a hablar cada vez menos. En el silencio del hogar, don Nicolás podía sentir la tristeza de Lupita pesando más que cualquier palabra dicha en voz alta. Ella servía la cena sin comentar nada, y aunque seguían dando gracias antes de comer, las oraciones eran breves y distantes. Su hija, María Elena, una niña dulce de apenas 12 años, fue quien más lo resintió. Una noche, don Nicolás la encontró en su cuarto sosteniendo algo en las manos. Cuando se acercó, vio que era un pequeño rosario color turquesa. «María Elena, ¿qué haces con eso?», preguntó severamente. «Me lo regaló doña Carmen, papá. Me dijo que la Virgencita cuida a los niños que tienen miedo, y yo tengo mucho miedo desde lo que hiciste en la plaza». «Eso no es más que idolatría», exclamó él, arrebatándole el rosario con más fuerza de la que hubiese querido. La niña levantó la mirada con una expresión de profunda tristeza, casi reproche. «Papá, yo solo quería sentirme segura». Aquella noche, don Nicolás no pudo dormir. Las palabras de su hija resonaban en su mente sin tregua. «Tengo mucho miedo desde lo que hiciste». Pero su orgullo era demasiado fuerte para admitir que quizá había cometido un grave error. Los días pasaron lentamente. María Elena empezó a enfermar. Primero una fiebre leve que Lupita creyó pasajera, luego tos y un cansancio persistente. Llevaron a la niña al médico del pueblo, el doctor Hernández, quien después de examinarla, dijo con seriedad: «Don Nicolás, Lupita, necesitan llevarla cuanto antes al hospital de Puebla. Esto no parece un simple resfriado». El camino hacia la ciudad fue tenso. Lupita abrazaba a María Elena murmurando oraciones en voz baja, mientras don Nicolás conducía con manos temblorosas, sin que su esposa le dirigiera palabra alguna. Al llegar al hospital, tras varios exámenes, el diagnóstico cayó como una pesada sentencia. «Leucemia linfoblástica aguda», anunció con gravedad el especialista. «Necesita tratamiento inmediato». Aquella noche en la habitación del hospital, don Nicolás, arrodillado al lado de la cama de su hija, oró con desesperación por primera vez en muchos años. «Señor, sé que he pecado. Perdóname si he actuado mal, pero no castigues a mi hija por mis errores». En esa oscuridad angustiosa, recordó el llanto silencioso de las madres del pueblo aquella tarde en la plaza, cuando destruyó la imagen de la Virgen. Madres que ahora, comprendía, solo buscaban consuelo para sus hijos, como él en ese momento buscaba ayuda para la suya. Durante las semanas siguientes, mientras María Elena recibía quimioterapia, don Nicolás observaba cómo en los pasillos del hospital familias enteras rezaban el rosario con fervor, buscando en la Virgen María fuerza y esperanza. Una noche, mientras Lupita descansaba fuera del cuarto, don Nicolás vio a una anciana rezando junto a la cama de su nieta, enferma también de leucemia. «¿Cómo está su nieta, señora?», preguntó con timidez. «Mejor, gracias a Dios y a la Virgencita», respondió la mujer sonriendo con ternura. «Ella entiende nuestro dolor, sabe lo que es ver sufrir a un hijo». Aquellas palabras atravesaron el corazón del pastor como una flecha certera. Esa noche, en soledad,
Don Nicolás susurró una oración que jamás había pensado decir. Virgencita, si realmente escuchas a quienes te llaman, ayúdame. Ayuda a mi hija y enséñame qué debo hacer para reparar el daño que he hecho. A la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. María Elena despertó sonriendo, con fuerzas renovadas. Los médicos hicieron pruebas y quedaron sorprendidos. «La recuperación de María Elena es extraordinaria», dijo el médico. «Es algo muy inusual, pero parece responder mejor al tratamiento de lo que esperábamos». Cuando Lupita volvió a la habitación, estaba visiblemente emocionada. «Nicolás», dijo con lágrimas en los ojos. «Anoche soñé con la Virgen. Me dijo que María Elena se pondrá bien, pero que tú debías aprender algo importante». «¿Qué más te dijo?», preguntó él con un escalofrío recorriéndole la espalda. «Que el amor de una madre jamás compite con el de Dios. Lo completa». Aquellas palabras resonaron profundamente en su alma. Don Nicolás comprendió por primera vez que quizás había entendido mal durante años, que el amor maternal que María representaba no era un obstáculo hacia Cristo, sino un camino hacia Él. Decidido a enfrentar sus errores, tomó una difícil decisión. Levantó el teléfono y marcó el número de la Iglesia Católica en San Miguel. Al otro lado de la línea, respondió el padre Manuel con voz serena. «Buenas tardes. Habla el padre Manuel. Soy Nicolás, el pastor evangélico. Necesito hablar con usted, padre». «Lo esperaba, don Nicolás. La Virgen nos enseña que nunca es tarde para volver a casa». Ese llamado fue solo el comienzo del largo camino hacia una reconciliación profunda que nadie en San Miguel hubiera podido imaginar. Don Nicolás regresó a San José del Valle con un peso en el corazón que apenas lo dejaba respirar. Había pasado semanas en el hospital acompañando a Anabel, viendo cómo la enfermedad cedía poco a poco, mientras en su mente se repetían las palabras de su esposa. El amor de una madre no compite con el de Dios. Lo completa. Sabía que no podía volver como si nada hubiera pasado. La mañana de su regreso el pueblo estaba tranquilo, pero el murmullo de las calles parecía más denso, como si el aire mismo guardara un juicio silencioso hacia él. Caminó por las calles empedradas, reconociendo cada ventana, cada fachada, cada rostro que en otro tiempo le sonreía y ahora se apartaba o fingía no verlo. Sentía que su figura proyectaba una sombra más grande que él mismo. Pidió al comisario del pueblo permiso para reunir a todos en la plaza principal. Algunos aceptaron asistir por curiosidad, otros porque aún guardaban un rayo de esperanza en que el pastor al que una vez respetaron pudiera ofrecer una explicación. Cuando el día llegó, la plaza se llenó lentamente. No con la algarabía de las fiestas patronales, sino con un silencio expectante. Hombres con sombreros gastados, mujeres con rebozos de colores, niños que se aferraban a las faldas de sus madres. En el centro, sobre el pedestal vacío donde antes se alzaba la Virgen, Nicolás esperó con la vista baja. A su lado Lupita y Anabel, esta última más fuerte, con un ramo de flores en las manos. «Vecinos», comenzó, su voz temblorosa pero clara. «Sé que lo que hice no tiene justificación. Les arrebaté algo que no era solo madera y pintura. Les quité un símbolo de consuelo y esperanza. Hoy estoy aquí para pedirles perdón». El silencio se prolongó unos segundos. Entonces, doña Carmen, con los ojos humedecidos, dio un paso al frente. «¿Y tu hija?», preguntó con un tono más de ternura que de juicio. «Está sanada», respondió él, y sus palabras fueron seguidas por un murmullo que recorrió la plaza. «Y sé que fue gracias a Dios y a la intercesión de la Virgen». Ese reconocimiento público
fue como abrir una grieta en un muro. Algunas miradas se suavizaron, otras permanecieron duras, pero la semilla de la reconciliación estaba sembrada. Fue entonces cuando el padre Manuel, vestido con sotana negra y cruz plateada, se acercó. Su caminar era pausado, pero firme. «Pastor Nicolás», dijo con una leve sonrisa, «la fe también se demuestra en la humildad para reconocer los errores. El primer paso está dado». A partir de ese día, comenzaron las conversaciones sobre reconstruir la imagen. Al principio, la propuesta fue recibida con dudas. ¿Cómo trabajar juntos después de tanto dolor? Pero poco a poco las manos se ofrecieron. Carpinteros, pintores, mujeres que sabían bordar, jóvenes que podían acarrear materiales. Nicolás, lejos de quedarse al margen, fue el primero en cargar tablas, en lijar madera, en pasar pinceles impregnados de azul profundo. Durante semanas la plaza volvió a llenarse, esta vez no de comerciantes ni músicos, sino de vecinos unidos por un propósito común. Entre trabajo y trabajo, surgían charlas que parecían imposibles tiempo atrás. Don Ernesto, viejo devoto de la Virgen, le contó a Nicolás cómo su madre había rezado a esa imagen en los días más duros de su vida. María Luisa, joven madre, compartió que las flores que ponía a los pies de la Virgen eran una promesa por la salud de su hijo. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La nueva Virgen, tallada en madera fina y pintada con esmero, lucía un manto azul intenso con estrellas doradas que reflejaban la luz del atardecer. La plaza estaba adornada con flores de cempasúchil, velas y guirnaldas de papel picado. Católicos y evangélicos, hombro con hombro, esperaban el momento. El padre Manuel invitó a Nicolás a bendecir la imagen junto a él. Sus manos se posaron sobre la madera y juntos pronunciaron palabras de unidad y paz. Anabel, vestida con un sencillo vestido blanco, colocó su ramo de flores a los pies de la Virgen. «Gracias, mamita María», susurró la niña, «por sanar a mi papá y a mí». Con el tiempo la reconciliación se convirtió en un ejemplo para otros pueblos. Llegaron visitantes que querían conocer la historia. La prensa local cubrió la noticia como «El milagro de San José del Valle». Nicolás, sin buscar protagonismo, aceptaba contar lo sucedido siempre, recalcando que el verdadero cambio había sido en su corazón. Años después, Anabel cumplió su sueño de abrir la clínica Santa María de la Esperanza. Allí, sin importar la religión, todos recibían atención y podían orar en una pequeña capilla donde convivían una cruz y una imagen de la Virgen. El día de la inauguración, el obispo de Guadalajara y varios pastores evangélicos estuvieron presentes, compartiendo oraciones y bendiciones. Nicolás envejeció, pero cada vez que pasaba por la plaza y veía la imagen restaurada, sentía que esa madera tallada no solo representaba a la Madre de Dios, sino la oportunidad que la vida le había dado de reconstruir lo que había destruido. En sus últimos años, se sentaba en una banca frente a la plaza, saludando a todos, conversando con quien quisiera escuchar la historia. Y siempre terminaba con las mismas palabras. La fe verdadera no destruye lo que otros aman. La fe verdadera construye puentes. Su voz, pausada y segura, quedaba flotando en el aire, como un recordatorio de que incluso los errores más grandes pueden convertirse en el principio de algo hermoso si hay humildad y voluntad de cambiar.